Ok, vamos a realizar el ejemplo número 14, que es la integral de x por el coseno de x entre coseno de x más x por el seno de x al cuadrado, ¿no? Bueno, toda esa expresión del denominador al cuadrado diferencial de x. Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues ya este ejercicio ya es un poco más subido de tono, ¿no? Ya se ve un poco más complicado, un poco más difícil, ¿no? Diría yo. Bueno, pero pues vamos a checar, ¿no? De acuerdo con los tips, bueno, para empezar, pues debemos recordar, ¿no? ¿Cuándo se puede realizar la integral mediante cambio de variable? Cuando aparece en la integral una de las derivadas, bueno, la derivada de alguna de las expresiones que también se encuentran adentro, ¿no? Entonces fue como lo que les expliqué, ¿no? Al inicio, ¿no? En la introducción, etcétera. Eso es prácticamente el fundamento, ¿sí? Ya lo demás pues, son los tips, ¿no? Que nos ayudan como que a identificar quién es el cambio. Entonces, pues siguiendo un poquito los tips que les di, recuerden, ya sea que esté en el denominador, se encuentra dentro de una potencia o raíz, o sea, una función trascendental. Entonces, si ustedes se fijan aquí como que el denominador es el que cumple, ¿no? Sobre todo este, porque, pues si ustedes se fijan, pues está en el denominador, está dentro de una potencia y pues son funciones trascendentales, ¿ok? Entonces, pues yo voy a tomar como el cambio de variable pues a todo esto, porque recuerden, ¿no? Si van a tomar el cambio de variable, algo que esté dentro de una potencia, pues que sea todo, ¿no? Lo que esté dentro de esta. Ahora la redundancia. Entonces, bueno, vamos a tomar ese como nuestro cambio de variable. Y yo voy a decir entonces que u va a ser igual al coseno de x más x por el seno de x. Antes de derivar esto, bueno, quiero recordar algunas fórmulas, ¿no? De derivación, aunque ustedes ya deberían de sabérselas, ¿eh? Es su responsabilidad. Entonces, como se los dije en el primer video, es importante, ¿sí? Que se las aprendan. No, bueno, no como tal aprendérselas, sino razonarlas, ¿no? Y practicar. Ya cuando empiezan a ser derivadas, sí, pues ya es más fácil como retenerlo en la mente. Entonces, bueno, para empezar, pues la derivada de el seno de u, pues va a ser igual a la derivada del ángulo por el coseno del ángulo sin derivar, ¿ok? La derivada del coseno de u, pues va a ser igual a quién? A menos la derivada del ángulo por el seno del ángulo sin derivar. Y ya se dieron cuenta que este es un producto, es una función algebraica por una trigonométrica. ¿Y cómo se derivan los productos? ¿Ok? Aquí lo voy a poner con respecto a x. Entonces, se deriva un producto de la siguiente manera, como la derivada del primer factor por el segundo, más la derivada del segundo factor por el primero. ¿Sí? Igual hay gente que primero deriva el segundo y luego deriva el primero, no importa. ¿Sí? Aquí el orden realmente no es necesario. Donde sí es en cociente, ojo, en la del cociente sí siempre primero se deriva el numerador y después se resta con el producto del primer factor por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, en la del cociente sí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Nada más como que se los digo porque sí cambia la derivada. Entonces, bueno, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, vamos a derivar primero el coseno. Entonces, la derivada de u, pues es 1, ¿no? Por la diferencial de u, pues me queda diferencial de u. ¿Cómo se deriva el coseno? Pues es menos la derivada del ángulo por el seno del ángulo sin derivar. La derivada de x, 1, por el seno del ángulo sin derivar. ¿Ya vieron? Ahora, más es un producto. Entonces, es la derivada del primer factor por el segundo, más la derivada del segundo factor por el primero. Entonces, la derivada del primer factor, ¿cuánto es? La derivada de x es 1 por el segundo. 1 por seno, pues seno de x, ¿sí? Y luego es más la derivada del segundo factor, ¿sí? La derivada del seno es igual a quién? A la derivada del ángulo por el coseno del ángulo sin derivar. Entonces, la derivada de x, ¿cuánto es? 1, ¿no? Por el coseno del ángulo sin derivar por el primer factor, ¿sí? Y es como pues nos va a quedar, ¿no? De esa manera. Entonces, si se fijan, seno menos seno, pues cero. Ah, no, perdón. Y todo esto multiplicado por la diferencial de x. ¿Sí? Ya se me estaba olvidando. Recuerden que siempre termino de derivar y multiplico por la diferencial. Entonces, por lo tanto, la diferencial de u tendría que ser igual a quién? Pues seno menos seno, pues es cero. ¿Y qué me queda? Me queda x por el coseno de x. Todo esto por la diferencial de x. ¿Y ya se dieron cuenta que este término es el que aparece aquí arriba? Porque fíjense, observen, aparece el diferencial y el coseno, y el x por el coseno. Entonces, si se fijan, todo esto de aquí arriba, ¿por quién lo voy a cambiar? Por la diferencial de u, ¿ok? Y todo esto del denominador, ¿sí?
¿Por quién lo voy a cambiar? Pues todo esto lo voy a cambiar por, ¿ok? Entonces, ¿cómo me queda ahora mi integral? Bueno, pues mi integral me quedaría ahora de la siguiente manera, como la integral de 1 entre, ¿y quién era esto? U al cuadrado, por la diferencial de u. Y ya se fijaron, es una integral inmediata, ¿sí? O sea, el 1 entre u al cuadrado, y todo esto, ¿por qué lo cambié? La diferencial de u. ¿Ya vieron? Y entonces ya se vuelve una integral inmediata. Algo que se veía muy feo, pues ahora se ve pues, bonito, ¿no? Entonces, recuerden, si tenemos potencias en el denominador, pues entonces hay que subirlas. Entonces, como la integral de u a la menos 2 diferencial de u. Entonces ya aplicamos la fórmula número 4, la de la potencia. Entonces sería u a la que en menos 2 más 1, pues me da menos 1, entre menos 1 más c. Entonces, por lo tanto, esto sería igual a menos 1 entre u más c. Y ya se nos pidieron entonces la familia de antiderivadas, bueno, lo voy a borrar porque no me va a dar espacio si le escribo de este lado, ¿sí? O bueno, a lo mejor sí. A ver, entonces si nos pidieran entonces la familia de antiderivadas, sería f de x igual a menos 1 entre coseno de x más x por el seno de x más c. Y eso sería mi resultado. ¿Ya vieron? Entonces, pues como tal no está complicado, nada más es como que la habilidad, ¿no? Para derivar. En este caso, pues tuvimos que derivar un producto, pues como que algo nuevo, pero es como les digo, ¿no? Los ejercicios siempre van de menor a mayor complejidad y pues este es uno de los que están como que un poquito más complicados, ¿no? O al menos hay que pensar pues más.